eh, van a la par, o sea, los huesos se van desarrollando y el colágeno no es lo mismo con un nene de 5 años que una persona adulta de 50, que ya de a poco se va desgastando, digamos, ¿no? Eso. Es cierto lo que vos decís. Sobre todo tienen que entender que, como les dije hace un rato, y ahora lo vamos a volver a ver, nosotros tenemos 3 células que podemos distinguir a nivel de los huesos, ¿sí? Él recién las nombró, Jesús recién las nombró, osteoblasto, osteocito y osteoclasto, si seguimos el orden de la más joven a la más antigua, ¿sí? El tema es que no en toda nuestra vida vamos a tener la suficiente cantidad de osteoblastos. Cuando yo les dije, la clase pasada, dónde estaba cada célula, yo les dije que los osteoblastos se ubicaban a nivel de el periósteo, entre el periósteo y el hueso, y en los cartílagos de crecimiento. ¿Se acuerdan? Los cartílagos de crecimiento ahora los vamos a ver y vamos a poder diferenciar y conocer bien esta parte del hueso donde se encuentra. Bueno, el cartílago de crecimiento a partir de los 18 años se termina, no hay más, se osifica, tenemos el hueso ya en forma definitiva como van a ser. Y los únicos osteoblastos que quedan perdurando a lo largo del tiempo son los que están entre el periósteo y el hueso. Entonces, y con ellos solos tenemos que mantenernos el resto de la vida para que nuestros huesos sigan funcionando. Y se necesita de la presencia del colágeno, es uno de los elementos que se necesita para que el hueso siga manteniendo su dureza. Sigamos avanzando y ya ahora van a ver cómo es esto que les estoy diciendo y cómo es que interviene cada elemento. Oh, no puedo, no me deja, ahí está. Osteoplastos, osteocitos, ¿y el otro cuál era? Clasto. Clasto. La con C. Osteobla con B. Con C. Ah, con B. Osteoblastos. Osteoclasto, osteocito y osteoclasto. 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 Sí, así es. Bueno, ay, muchas gracias. Macroscópicamente, o sea, así a simple vista, vamos a poder diferenciar 3 grupos distintos de huesos, ¿sí? Y de acuerdo a la dimensión, de acuerdo a la forma que tengan, van a recibir su denominación. Los más comunes, los que uno automáticamente identifica con la palabra hueso, son los huesos largos. ¿Tá? Fémur, radio, cúbito, tibia, peroné, húmero, los huesos largos, que para sorpresa de muchos de nosotros, a medida que vamos estudiando, se van incorporando otros que no podemos creer que sean. Pero ahora cuando veamos cuáles son las partes de un hueso largo, van a entender por qué. Como por ejemplo, lo que nos causa sorpresa que sea un hueso largo es una costilla, ¿sí? Pero más sorpresa nos da como hueso largo el maxilar inferior. El maxilar inferior es considerado un hueso largo porque cumple con las partes de un hueso largo y ahora los vamos a ver. Esos son los huesos largos. Como huesos cortos, son huesos donde no predomina ninguna de las dimensiones, ni alto, ni largo, ni grosor, son todas iguales, y básicamente las que se identifican como huesos cortos son los huesos de la mano, del tarso y del carpo, no de la mano, porque en la mano también tenemos huesos largos. Las falanges son consideradas huesos largos por la forma, las partes que tienen, ¿sí? Dentro de los huesos cortos, pero como hueso corto también, están los huesos irregulares, que son las vértebras. Se denominan irregulares porque si ustedes piensan en una vértebra, vieron que tienen como esas puntas, como esas púas. Bueno, esa parte de puntas, de púas que tiene una vértebra, es lo que hace que se las clasifique como huesos cortos, porque son huesos cortos, pero irregulares. No son tan como los del carpo y los del tarso que parecen los dados de un cubilete. Y por último, los huesos planos, son los huesos chatos, ¿sí? Como son la escápula, los huesos de la cabeza, ¿sí? Los huesos de la cadera, el omóplato,
son huesos planos, el esternón, esos son huesos planos. Ahí están, ¿ven? ¿Por qué les digo que la vértebra? Ustedes ven la flechita, ¿no es cierto? En la imagen. Miren, por esta parte, por el cuerpo vertebral, es considerado un hueso corto, pero al agregarse esto que se llama apófisis espinosa, en este caso, que es lo que uno toca atrás, la prominencia de las vértebras que uno toca atrás son las apófisis espinosas de las vértebras, y estas son las de los costados. Estas espinas, estas apófisis que tienen las vértebras, estos apéndices que tienen, es para que en todas estas estructuras, salvo en todas estas estructuras, van insertos los músculos que permiten que podamos estar erguidos. Si no fuese así, no podríamos estar parados. Si acá no tuviéramos músculos que están agarrados de estas puntas, nosotros perderíamos la estabilidad de nuestro cuello, por ejemplo, o de nuestra columna. Bueno, acá tienen el hueso largo, y por último un hueso plano ponen como ejemplo acá, que es el hueso parietal, es el hueso del costado de la cabeza. ¿Qué vamos a ver en un hueso largo? ¿Qué vemos normalmente? A ver si tengo un dibujo así. Bueno, lo que vamos a ver, acá tienen un hueso, ¿sí? Que acá está entero, pero acá lo han cortado por la mitad, ¿se dan cuenta? Cómo lo han serruchado para que quede la mitad de atrás del hueso, para que ustedes puedan ver también esto que decíamos, el hueso cortical o el hueso duro, externo de todo hueso, y por dentro el hueso trabecular o el hueso esponjoso, cómo está todo lleno de agujeritos. Entonces, si ustedes quieren saber dónde se ubica cada célula, vamos a decir que entre la membrana que va a cubrir este hueso y el hueso, ahí tenemos los osteoblastos, ¿sí? Lo mismo que estarían en un chico que está creciendo hasta que termina de crecer, se ubican así. Acá está el cartílago, entre la unión de la diáfisis, que es la parte central del hueso, y las puntas, que se llaman epífisis. Acá estaría el cartílago de crecimiento. Esto es la última parte del hueso que termina por solidificar. Entonces, acá tenemos osteoblasto, lo mismo que en toda la superficie del hueso. Adentro del hueso cortical, en esta línea blanca que se ven, vamos a tener los osteocitos. Y acá adentro, metido adentro de todas estas celdas, y de hecho, el que hizo todas estas celdas, están los osteoclastos. El osteoclasto fue comiendo todo esto que era compacto, lo fue comiendo y formó todos estos agujeritos. Esto hace que se formen fuerzas oblicuas para el hueso que le da resistencia y lo soportan como si fuese un parante sosteniendo la dureza del hueso compacto, para que el hueso compacto que está acá no se desmorone. Son esos, lo apuntala, son esas maderas que uno ve muchas veces en las paredes que está apuntalando para que no se caigan. Bueno, esa función lo hace el hueso esponjoso. Con las fuerzas oblicuas que se generan entre las laminillas, se generan fuerzas oblicuas como que sostienen el hueso compacto. Y aparte, adentro tienen al otro tejido conectivo, que es el tejido hemopoyético. Ahí adentro están las células madre, esperando que la sangre les cuente qué se necesita. Bueno, ¿estamos? Las partes del hueso se diferencian. Dos epífisis del hueso largo, dos epífisis que son los dos extremos, la diáfisis central, creo que hay otra foto más, a ver. No. Por fuera está el periósteo. Por dentro, estos huesos largos tienen un canal. ¿Vieron la rodaja de osobuco que tiene la grasita en el centro? Bueno, eso es el canal medular. Ahí todas las stem cell y los osteocitos que mueren van a parar ahí adentro y forman lo que se denomina médula amarilla. La médula amarilla es la médula roja que está antes dentro de las celdas,
que ya murieron, que ya cumplieron su etapa, y caen dentro del canal medular que vendría a estar acá, y se depositan como lípidos, ¿sí? ¿Vieron los casos de los montañistas que quedan atrapados en las montañas y se mueren por congelamiento? Si estuvieron, o la gente que se pierde y es encontrada el esqueleto mucho tiempo después, una de las cosas que los forenses estudian es el grosor de esa médula amarilla. ¿Cuánto de médula amarilla tiene el hueso? ¿Cuánto de caracú, por decirlo así, tiene ese hueso? ¿Por qué? Porque como que si no fuera poco, cuando nosotros necesitamos energía, lo primero que tomamos son los hidratos de carbono que consumimos, ¿sí? Y después, mucho tiempo después, empezamos con el tejido adiposo, con la grasa que tenemos de almacenamiento. Recuerden, primero se va la grasa blanca, que es más externa, y después de mucho entrenamiento y de morirse de hambre, empieza a irse el tejido adiposo pardo, que es más profundo. Y si nuestro cuerpo no tiene más adiposo, de donde tomar energía para mantener la función de sus tejidos, empieza a chupar esa médula amarilla. Entonces, cuando un forense encuentra a una persona, un esqueleto de una persona que se perdió hace mucho tiempo, una de las formas de saber cuánto tiempo estuvo vivo antes de morirse es estudiar cuál es el grosor de la médula ósea amarilla, porque es lo último, es el último recurso de energía que tiene nuestro cuerpo para tomar energía reservada de alguna manera. Por eso dicen que los flaquitos prácticamente no tienen médula ósea amarilla, tampoco tienen tejido adiposo. ¡Qué envidia, Dios mío! En cambio, los gorditos tenemos el adiposo blanco, el pardo, la amarilla, la roja, la azul, tenemos toda la reserva que queramos. ¿Estamos? Pero está ahí adentro, en ese canal medular. Esa médula ósea amarilla, así como el hueso está revestido de periósteo, la médula ósea amarilla está revestido de endostio. Entonces, tenemos las dos epífisis, la diáfisis, periósteo, canal medular, médula ósea amarilla y endostio. ¿Está? Esas son todas las estructuras de un hueso largo. Y ustedes, si no me equivoco, la tienen en la filmina anterior. Ahí la tienen. ¿Está? Ah, y me faltaba, miren, menos mal que uno ve, el cartílago articular que siempre se va a dar en los extremos de las epífisis, en los bordes de las epífisis, que esto es fácil. ¿Vieron el huesito de la pata de pollo? ¿Vieron la parte blanca? Ese es el cartílago articular que todos tenemos en los huesos largos. ¿Está? ¿Para qué sirve? Para que en contacto con el hueso que está a continuación o antes, se pueda deslizar, y ahí viene parte de lo que hoy preguntaban ustedes como artrosis. Bueno. Como les dije, cuando hablamos tejido óseo, todo hueso, no importa qué tipo de hueso sea, ¿sí?, va a tener los dos tipos de tejido óseo, el compacto externo y el esponjoso interno. Lo tendrá en menor cantidad, en mayor cantidad, pero lo va a tener. ¿Estamos? Ahí los tienen, mire, de otra manera. Ahí se ve mejor lo que es el canal medular con, ¿sí?, la médula ósea amarilla. Acá tienen lo que es la epífisis, el cartílago articular está acá. Esto es lo que les explicaba de que todo hueso tiene tejido compacto y tejido esponjoso. La escápula, o sea, el omóplato, el hueso ese de la paleta, de la espalda, principalmente es todo compacto, pero en las partes que se engrosa, ahí tenemos una pequeña cantidad, aunque sea, de tejido esponjoso. Los puntos óseos de referencia, bueno, esto lo van a ver ustedes, lo tienen que ver, ¿sí? Son puntos, son denominaciones que relacionan la forma que tiene esa parte del hueso con algún accidente, con algo, generalmente son o para actividad articular, ¿sí?, o para que se inserte algún músculo. Entonces así tienen fosa,
seno, agujero, cóndilo, son todos términos aplicables a ciertas formaciones de los huesos. Fosa, la más común, es la fosa ilíaca, ¿sí? Al ser los dos huesos ilíacos, ¿sí? Dos planchas superpuestas, me dejan por la cara interna, ¿sí? Una superficie que, vista y a la imaginación, uno le da forma de fosa, como la fosa del mecánico, como las fosas marítimas, esa cosa profunda, bien perpendicular, y de ahí le viene el nombre. ¿Sí? Los rebordes, por ejemplo, de los mismos ilíacos se llaman cresta, porque se asemeja a la cresta de una ola. ¿Sí? La punta del hueso fémur se llama cabeza, porque tiene forma bien redondeada. Bueno, eso lo tienen que ver ustedes, ¿sí? Y vayan viendo dónde se ubican y cómo se forma. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos que el esqueleto... Esperen que me está faltando una diapositiva. Ah, esto me estaba faltando. Las funciones de los huesos. ¿Sí? La primera función que tiene es esta que hablábamos hoy de formar el edificio, de formar la estructura sólida de nuestro cuerpo, o sea, de sostener la estructura que somos, si no seríamos como una babosa. La segunda función es la función de protección, ¿sí? El cuerpo, nuestro esqueleto, forma 3 cavidades corporales importantísimas de acuerdo a los órganos que tiene que cubrir. Cuando hablamos de protección está relacionado a estas 3 cavidades que va a formar. En orden de importancia, la cavidad más importante de nuestro cuerpo es la cavidad craneal, porque ahí adentro está custodiada, digamos, lo más cuidadoso de nuestro cuerpo, lo que más nuestro cuerpo tiene que proteger. Entonces, es una estructura de huesos prácticamente cerrada. Esa es la primera cavidad. La segunda cavidad que va a proteger es la cavidad torácica, que lo que está protegiendo son los órganos del aparato respiratorio y los órganos del aparato cardiovascular, los órganos centrales de ambos sistemas. De ahí la importancia de la cavidad. Es la segunda cavidad en importancia. Y una vez que tenemos asegurado que la transmisión de toda nuestra información, más el funcionamiento de que vamos a intercambiar los gases que nuestro cuerpo necesita, sumado a que va a ser transportado por todo el cuerpo, eso está asegurado. Una vez que esas 4 o 5 cosas están aseguradas, recién pensamos en la tercera cavidad, que es la cavidad pelviana, que lo que va a cuidar y lo que va a proteger son los órganos reproductores, nuestra posibilidad de seguir manteniéndonos vivos y como especie, continuar como especie. Chicos, tengo a muchos de ustedes sin cámara. ¿Está? Y todos tienen que estar con cámara. Porque si no, no van a tener el presente. Buen día, profe. Buenos días. O sea, los huesos de protección serían casi todos los huesos planos. Los huesos de protección va a ser una conjunción principalmente de huesos planos. Pero vamos a tener, por ejemplo, en el caso del cráneo son todos huesos planos. En el caso del tórax vamos a tener los huesos planos de los omóplatos y del esternón sumado a los huesos largos de las costillas. Y en el caso de la cavidad pelviana, vamos a tener los 2 huesos planos de los ilíacos sumado a un hueso corto, como es el sacro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? No sé quién me lo preguntó porque yo justo estaba mirando. Bueno. Gracias. La tercera función es el de movimiento, o sea, lo propio que va a dar, tengo una dormida también, lo propio que va a dar la propia función del locomotor, el de movernos y de trasladarnos de un lugar al otro. La cuarta función es la de reservorio,
guardando estos minerales que se forman y que están en el cuerpo, como es el fósforo y el calcio. Y la quinta función, la de hemopoiesis, que es la que decíamos que se juntaban las células madre, las stem cell, en el hueso esponjoso. Bueno, ahora sí volvemos. Profe, una ¿Cómo se consulta. llama la última? De reservorio, ¿podría repetir las dos últimas? Reservorio, que es reserva de minerales, ¿sí? Como el calcio, como el fósforo, ¿sí? Como el magnesio, están ahí depositados en nuestra reserva. Y por último, la de hemopoiesis, que es la de las stem cell que se depositan en el hueso esponjoso. Me perdí con la última. La de hemopoiesis, que en el tejido esponjoso, es donde están las stem cell para formar las células sanguíneas. Es una asociación, es un lugar que le permite el hueso al tejido hemopoyético. ¿Está? Sí, gracias. Vamos a ver cómo se divide este esqueleto. Este esqueleto en conjunto podemos distinguir dos divisiones, uno que llamamos el esqueleto axil o axial. Axis viene de eje, de centro, de central. Entonces es el esqueleto que está conformado por los huesos del cráneo, de la columna y las costillas. En tanto que el esqueleto apendicular son lo que se le ha adosado a este esqueleto y que, disculpen la terminología, pero tranquilamente se podría despostar, como el carnicero desposta una res, se podría despostar del cuerpo, y de hecho en algunas patologías es necesario hacerlo, como son las extremidades superiores e inferiores, ¿sí? Son como pinzas que se adosan. Si uno ve suelto lo que se llama la cintura escapular o los miembros superiores, tranquilamente se podrían desprender del cuerpo, porque es una pinza que por arriba está agarrado por la clavícula, se mete por la parte de adelante de las costillas y se inserta el esternón, se agarra del esternón, y por el otro lado, por atrás, el omóplato, que es un tipo de articulación que nosotros no vamos a estudiar porque no tiene sentido, no la vamos a incorporar, pero es una articulación que se adosa, se articula con el resto del esqueleto por el músculo que está por la parte interna de la paleta y que se pega a la parrilla costal. ¿Está? Por eso duele tanto, por eso necesitamos tantos masajes en la espalda a veces contra las paletas, contra las escápulas, contra los omóplatos, porque ese músculo se contractura y se siente, cuando está endurecido se siente muchísimo. Es lo que tiene para unirse como pinza por la parte de atrás, por la parte de adelante tenemos la clavícula. Esas dos asas de la pinza se continúan en todos los huesos que hacen al brazo. Húmero, radio, cúbito, carpo, falanges. Entonces, ese es el esqueleto apendicular. Y por abajo tenemos a los dos huesos ilíacos que se agarran al sacro, se sujetan del sacro, y a partir de ahí vienen los huesos de la pierna. Fémur, tibia, peroné, tarso y falanges. Tanto la cintura escapular como la cintura pelviana, ¿sí?, forman lo que se llama el esqueleto apendicular. Bueno, acá vamos a entender un poco lo del colágeno y todo eso, así que les voy a pedir, si quieren paramos un segundito, nos tomamos 5 minutos de aire. Tengo a 2 o 3 que no sé por qué me aparecen en la pantalla y los tengo que aplaudir por la resistencia que tienen al sueño que da esto. Uno es Miguel. Miguel viene estoicamente apuntando a la pantalla desde el inicio, ¿sí?, y se la está bancando como un duque, ¿sí? Y otra es María del Carmen, también, ahí, son varios que vienen ahí manteniéndose. Así que si quieren, calentamos un café, un mate, y seguimos porque acá necesito que estén atentos. Hola.
Hola, María del Carmen. Una pregunta, profe. ¿Por qué el cuerpo con los años va perdiendo colágeno en los huesos? Porque tenemos menor cantidad de osteoblastos. Los O sea, es osteoblastos quedan solamente, los únicos osteoblastos que nos quedan son los que están pegados al hueso debajo del periósteo, debajo del cuerito que cubre los huesos. Desapareció la concentración mayor que teníamos, que estaban los cartílagos de crecimiento de todos nuestros huesos. A partir de los 18 años sonamos. O sea, todos los que como yo miramos con envidia los altos, hace tantos años como que pasaron, que no les voy a decir cuántos son, desde que pasaron los 18 que vengo teniendo envidia, porque ya no voy a crecer más. ¿Está? Se solidificó el cartílago de crecimiento y soné. Bueno, en ese cartílago de crecimiento, ahí entre la diáfisis y la epífisis, es donde estaba la mayor cantidad de osteoblastos. Ahora nos queda solamente los que están ahí ayudando a mantener la función del hueso, y ahora van a ver cómo ayudan y por qué ayudan los osteoblastos que están debajo del periósteo. No hay más que esos. O sea, que nada tiene que ver, o sea, al perder el colágeno, uno, como dice, comer a otros alimentos que sean fuertemente nutrientes en ese sistema. Obviamente, pero nada suple a los productos que nuestro metabolismo interno produce. Por eso las chicas tienen problemas con el calcio, porque hasta el momento de la menopausia, el principal metabolismo de calcio de las chicas lo hacen las hormonas femeninas. Cuando el ovario deja de producir esas hormonas, o no las produce como las tiene que producir en la cantidad, les baja el metabolismo del calcio. Nuestro metabolismo de calcio los hombres lo manejamos de otra manera, por eso no tenemos el mismo problema. Pero nada suple, y fíjate, y te lo pueden decir las chicas, ¿sí? las que están en este proceso, de que están en el proceso de menopausia, o que ya lo han pasado, que toman calcio externo. De ahí es el tema del yogur, de la leche y de los productos, incluso medicamentosos, de la parte en forma de comprimido de calcio, exógeno se llama, que se da. No llega a suplirlo, no tiene la misma eficacia que lo que nosotros endógenamente producimos. Entonces, obviamente, tenés que tratar de suplirlo exógenamente con la alimentación, pero no llega a tener la misma función. Chicos, Profesor, disculpe. el cuerpo, ya te contesto, el cuerpo es una máquina. El cuerpo es una máquina. Compárenlo como con un auto. Yo tuve la suerte una sola vez, que es el que tengo, de poder acceder a un 0 kilómetro. Nada se compara con el sonido, con el olor, con la emoción del auto recién sacado de la concesionaria. Que alguien me diga que un bebé recién nacido no tiene olor, y que nada se compara con la sensación de tenerlo y de olerlo y de conocerlo. Bueno, la máquina se va gastando. ¿Lo vamos a querer menos? Yo quiero menos mi auto porque ya no es 0 kilómetros y no tiene ese olor. No, obviamente que no. Pero las máquinas nos vamos gastando. Tenemos que tratar de que funcione de la mejor manera. Pero bueno. Sí, te escucho. No sé quién me estaba haciendo una pregunta, disculpe. Flor. Decime, Flor. No, profe, yo quería saber que por eso recomiendan entonces el consumo de calcio a partir de los 40 años en caso de las mujeres, ¿no? Por la descalcificación. Sí, mira, estoy viviendo un caso personal, particular. Tengo una tía sustituta, por decirlo así, porque es prima de mi mamá, digamos, es una tía segunda, muy, muy allegada a la familia. De hecho, es la madrina de mi hermana mayor. Y de hecho le decimos tía madrina. Es la madrina de mi hermana y nosotros le decimos tía madrina, ¿no? Entonces, mi tía siempre se ufanó, de que los lácteos, todos los lácteos, cualquier lácteo que a vos se te ocurra, ella no los consumía porque no le gustaba, no lo necesitaba,
y había armado toda su dieta, estamos hablando de gente que hoy tiene 80 años, entonces no podemos hablar de las dietas nuestras, que de pronto estamos viendo si comemos, no, su dieta habitual, su menú, no incluía lácteos. Ayer me mandaron el informe de una resonancia de columna. Está condenada, está bien, tiene 80 años, está condenada a vivir con opiáceos, con morfina oral. No hay otra cosa que le calme el dolor tantos días como viva, de aquí cuanto viva. Porque tiene tal estado de destrucción de los huesos, evidenciados en la columna, porque es lo que más la hace sufrir en este momento, pero todos sus huesos están normal, están así en esa condición. Tiene fracturas patológicas, o sea, tiene fracturas, espontáneas, tiene formaciones osteofíticas, tiene artrosis, tiene disminución y aplastamiento de los espacios entre hueso y hueso, o sea, todo lo que el calcio le podría haber evitado, todo lo tiene, todo. Entonces, a eso voy con el tema de que toda medida de prevención para esta máquina que se gasta, todos son necesarios, todos. ¿Sí? Profesor, Sí. una consulta. En el caso de que la persona no pueda tomar lácteos porque es intolerante a la lactosa, no tolera la lactosa, ¿la leche de soja o la leche de avellana cubren alguna No, función? la leche sin lactosa, porque la lactosa es uno de los... La lactosa es uno de los productos de la leche, que no está el calcio dentro de la lactosa, el calcio es otro de los componentes. O la leche deslactosada, o cualquier componente que tenga calcio. ¿Está? Y si no, el calcio en comprimido. Pero eso te lo tiene que indicar un médico. La dosis que necesita. No, lo que pasa es que a la persona le indicaron leche de soja o leche de avellana. Yo la verdad que por no eso sé. Es que no. La leche de soja y la leche de avellana son vegetales. Entonces, la verdad, no sé si tienen calcio. Habría que ver la composición química que tiene, y si tiene calcio, perfecto. Todo lo que tenga calcio, no te digo la cáscara del huevo, porque la cáscara del huevo también es puro calcio. Ustedes quieren ver cómo es el calcio, miren un huevo. Eso es el calcio. ¿Está? Gracias, profesor. Pero la verdad que no lo sé, hay que ver la composición química. ¿Viste que el envase tiene atrás los componentes químicos que tiene el alimento? Bueno, hay que fijarse si tiene calcio. Si no, no tiene sentido. O sea, más allá de tomar la leche de coco, la leche de soja o la leche de lo que sea, para acompañamiento de una infusión. Pues se la recetaron a ella por el tema de que por un problema de ovarios adelantó la menstruación. Entonces debe tenerlo. Yo la verdad que no conozco. Pensé que engordaste bastante. Y con el micrófono. Alguien llegó, qué alegría. Tenía una duda, profe. Sí. Sí, entonces, ¿los huesos del carpo y del tarso son huesos largos? No, los huesos del tarso. Ah, porque había entendido que eran largos. No, son cortos. No, lo que estoy diciendo es que la mano y el pie no podemos decir que está constituido por huesos cortos, porque en la mano y en el pie, aparte de los huesos cortos, que son los del tarso y los del carpo, tenemos los huesos largos de las falanges. ¿Sí? La falange tiene los dos extremitos y el centro, aunque son huesos chiquititos, pero son considerados huesos largos por la forma que tienen y porque tienen dos diáfisis y una diáfisis y dos epífisis. Ah, porque a mí me habían explicado que eran huesos cortos, tanto el tarso como el carpo, pero... Tarso y carpo sí, pero no podemos decir la mano. La mano es el tarso, por ejemplo, la mano es carpo y falanges. Todo eso es mano. Entonces, no cometan el error de decir que los huesos de la mano son cortos. No, los huesos del carpo son cortos.
Las falanges son largas. Si a ustedes le preguntan huesos cortos, ustedes tienen que decir carpo, tarso. Y si quieren dan el nombre, porque tanto los del tarso como los del carpo tienen nombre propio cada uno de los huesos. Yo les digo carpo y tarso para no complicarle la vida a ustedes. Ustedes en el campus, ahora cuando yo les suba el material, ustedes tienen uno de los gráficos, es el esqueleto, los huesos del esqueleto. Entonces, en los huesos del esqueleto les va a figurar cómo se llama, dónde se encuentran, qué cantidad hay de cada uno, qué función tienen. Ustedes tienen que leerlo para reconocer los huesos del cuerpo si de pronto se les pregunta. ¿Estamos? Sí. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Esto se va a cortar, así que salimos, nos calentamos un café, un mate, nos lavamos la cara, vamos al baño. Si Agostina ya lo tiene el mate ahí firme, ¿sí? Pero arreglamos todo eso y volvemos para la última parte. ¿Estamos? Nos vemos. Ok, profe.